Estamos en el libro de los jueces, ¿verdad? Y ahora pasamos al capítulo 12, por favor, del libro de los jueces. Y vamos a estar mirando la última parte del capítulo. O sea, desde los versículos 8, el versículo 8, hasta el versículo 15. Desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Amén. ¿Preparados y listos? Amén. La escritura dice: después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijos para sus hijos, y juzgó Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en tierra de Zabulón. Después de él juzgó Israel Abdón, hijo de Gilel, Piratonita. Ese tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos. Y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Gilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Amén. Dios mío, bendice tu santa palabra esta noche. Que esta noche tú me llenes de autoridad, me llenes de unción, me llenes de poder para enseñar tu palabra a este grupo dispuesto de personas, a este grupo de personas amantes de tu palabra. Y que a ellos les des un corazón abierto, a ellos les des un alma abierta, Padre, para escuchar tu palabra, entender tus cosas. Te lo suplicamos en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, póngase cómodo, ahora sí. Y vamos a hablar esta noche en el título El buen liderazgo. Bueno, si se dio cuenta, esto es uno de esos pasajes bíblicos que uno lee y dice: ¿y ahora qué digo? Sí, porque este no me lo puedo brincar, ¿cierto? Este no me lo puedo saltar. El compromiso es predicar cada capítulo. Bueno, si no todos los versículos, sí, la gran mayoría de versículos. Entonces dice usted, lee esto y dice: ¿y ahora qué será de mi vida? Entonces usted ora, le pide a Dios, bueno, por ahí se le ocurren cositas. Y entonces va a internet, busca algo, a ver, investiga. Y se encuentra lo mismo. Casi no hay nada de ellos. Casi no hay nada de ellos, ¿no? Es donde uno se impresiona porque dice, bueno, ¿cuántos predicadores hay? Y uno es llamado por Dios a predicar todo el consejo de Dios. O sea, no se consigue un predicador que, por ejemplo, jamás haya enseñado sobre este texto o sobre... Tiene que predicar toda la Biblia. Dice, vamos a predicar todo el consejo de Dios, pero por lo general nos centramos solo en unos pasajes bíblicos, los más conocidos, los más fáciles, los que no demandan gran estudio, los que no nos demandan esfuerzo, ¿cierto? Bueno, este es uno de esos textos. Y si usted se da cuenta, aquí nos hablan de 3 jueces de Israel, 3 jueces, ¿no? Ibzán, Elón y Abdón. ¿Alguna vez en su vida usted había oído que había 3 tipos que se llaman así, que habían sido jueces de Israel? Como le digo, usted oyó bastante de Débora, de Barak, ¿verdad? De Otoniel, de Jefté, de estos más conocidos. Pero unos señores, Ibzán, Elón y Abdón, probablemente jamás había oído usted nombrar en su vida.
El texto nos dice, por ejemplo, de Icsán, que el Señor era muy travieso, porque había tenido 30 hijos y 30 hijas. Sumamente travieso el hombre, ¿no? Y hizo algo con sus 30 hijos y sus 30 hijas, ¿cierto? O sea, en total 60. Y fue que a ninguno de ellos casó con otro israelita, sino que fue y se buscó mujeres y hombres de las naciones extranjeras, y con ellos casó a sus hijos y a sus hijas. Ya vamos a pensar un momento en esto, pero por ahora solo quiero mencionárselo. Y es todo lo que dice de Icsán, se dio cuenta, ¿no? Relevante también dice que juzgó 7 años y que cuando se murió, fueron y lo sepultaron en Belén, que era donde había nacido. Ya, no dice más. Y usted dice, ¿y ahora qué digo? Luego viene Elón. Nos dice que Elón era de la tribu de Zabulón. Nos da otro dato allí que dice que él juzgó a Israel 10 años, gobernó a Israel 10 años, y que cuando murió fue enterrado en Ayalón, territorio de su tribu, ¿verdad? Eso nos dice de Elón. Murió después, y fue enterrado en Ajalón, versículo 12. Y ahora usted dice, ¿y ahora qué digo? Y por último nos habla de Abdón. Y de Abdón nos dice, bueno, que tuvo 40 hijos y 30 nietos. Otro señor travieso, ¿sí? Amén. A ver, mi amor, imagínate media fundación. $20 más Yumara y es su curso. Ya imagínense nomás. ¿Sí? No, 40 hijos, 30 nietos. Dice que todos andaban en asnos. Que todos andaban en asnos, nos dice eso, ¿no? También nos dice que gobernó a Israel durante 8 años y que también fue sepultado en Piratón, su pueblo. Piratón, su pueblo. Y usted vuelve a leer esto y dice, tengo que completar mínimo 40 minutos de predicación, una enseñanza de 40 minutos, y ahora yo qué digo. Pero el Señor es bueno, amén. Y si Él lo llama a uno, lo doy. Vamos a aprender unas cuestiones particulares primero, particulares de cada juez. Cosas que podemos extraer de lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Para nuestra vida. Por ejemplo, en el caso de Icsán, ya se lo dije, ¿no? Icsán, leemos que fue y casó a su hijo, a sus hijos y a sus hijas con extranjeros. Usted sabe qué dice la Biblia de eso, ¿cierto? ¿Qué nos dice la Biblia de eso? Eso es la perdición, pues. Ir y casarse uno con una filistea, siria, amonita, incircuncisa, ¿sí? Eso es un problema. Igual uno de hombres, las mujeres, conseguirse un filisteo, amorreo, ereseo, o lo que sea, eso es un problema. Ahora, ¿por qué hizo Icsán esto? Probablemente, ¿cierto?, era la costumbre que los reyes casaban a sus hijos con personas de otras naciones para sellar pactos y para hacer pactos con esas naciones. Entonces, diga, yo toma a mi hija aquí como señal de este pacto de paz que hemos hecho entre nosotros dos. Toma a mi hijo aquí, cásalo con tu hija como una señal de pacto que hemos hecho, este trato comercial. Y así, y el hombre, imagínense, casó 30 hijos, 30 hijas de esta manera. Y esto le dio resultado, parece ser, si fue así, le dio resultado. Más adelante vamos a ver por qué le dio resultado, ¿sí? Pero aquí es donde tenemos que entrar a una aplicación práctica para nuestra vida. Y es que el fin no justifica los medios. El fin
no justifica los medios. Usted sabe que hay gentecita por ahí con una mentalidad que dice, si funciona, hágalo. Y eso tiene un problema, ¿no? Pensar de esa forma. ¿Sí? Si funciona, hágalo. Eso tiene un problema. Que a veces lo que funciona no es el querer de Dios, ni es la voluntad de Dios. Resulta, da buenos resultados, genera plata, genera, digamos, una paz así sea temporal. Se hace todo, sí, pero no es la voluntad de Dios. Y no es como se deben hacer las cosas. Y no es como se deben mover las cosas. No sé si soy claro, hermano. No sé si soy claro. ¿Sí? Entonces, digamos, un ejemplo para que hacerme entender mejor. Usted allá en su trabajo, por debajo de cuerda, saca, ¿cierto? Y usted dice, bueno, me funciona, porque al fin de mes tengo más plata que la que tendría si no, si fuera honesto, me funciona. Entonces usted dice, el fin justifica los medios. Es que si no hiciera eso, no tendría cómo pagar la renta. El fin justifica los medios. ¿Sí me va a entender? Como me funciona, como me resulta, entonces lo hago. Como tiene buenos resultados, lo hago. Otro ejemplo, lo que tanto hemos dicho acá, que toca volverlo a decir. Usted sabe que a veces uno dice, bueno, yo quiero que la iglesia crezca. ¿Qué hago? Usted va a la Biblia, usted dice, bueno, lo correcto es prediquemos la palabra, oremos, ayunemos, discipulemos a la gente, seamos pacientes, trabajemos. Hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer. Eso es lo que uno diría. Pero otra persona diría, no, tengo afán. Tengo afán de poder, tengo afán de riquezas, tengo afán de fama, tengo afán porque esto me tiene que mantener o lo que sea. Pues, ¿qué hacemos? Vamos, veamos qué iglesias crecen, hagamos lo que ellas hacen. Pongamos las luces, pongamos el humo, hagamos una rumba aquí bien poderosa. ¿Cierto? Funciona, hagámoslo. Pero usted va a ver en la Biblia si eso le agrada al Señor, si así nos mandaron a hacer la misión, si esa es la tarea que hay que hacer, se da cuenta que no, que eso va contra la voluntad de Dios. Entonces, por más que funcione, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Porque no le agrada a Dios, porque no es la voluntad de Dios. ¿Soy claro, hermano? Es una filosofía muy moderna que se llama el pragmatismo, así se llama, pragmatismo. Pragmatismo es, sea práctico, le dice usted, sea práctico, no coja el camino difícil, no coja atajos. Los atajos funcionan, es práctico. Amén. Eso lo enseña Ixán. Asumiendo pues, ya que tenemos poco material, ¿por qué casó a sus hijas? Porque ahorita vamos a darnos cuenta de un detalle donde nos hace muy probable, a ver, de que le funcionó la cuestión. No era la voluntad de Dios, pero le funcionó. También, cuando nos habla de Abdón, ya dijimos que Abdón tuvo ¿cuántos hijos? 40. ¿Y cuántos nietos tuvo Abdón? 30 nietecitos, aleluya. Entonces, nos dice ahí, el final, ¿verdad? Versículo 14, nos da un detalle y nos dice que esta gente cabalgaba sobre 70 asnos. Y esto puede ser un detalle menor. Entonces usted dice, ¿y para qué nos dicen que cabalgaban sobre asnos? Entonces, los que lo recuerdan, puede que algunos no sepan, saben, ¿no? Que el asno era un animal de lujo. Billete, un Rolls Royce de la época, el Mercedes, el Audi de la época. Entonces, imagínense, el tipo tenía 40 hijos, 70 nietos y todos tenían su buen carro. Andaban bien montados, dicen por ahí, ¿no? Andaban bien. Nos dice que era gente que importante. De hecho, usted va y lo lee en otras Biblias y así dice que tuvo 40 hijos,
30 nietos y que todos eran gente importante. Y cuando yo leí esto, yo pensé, bueno, qué buen padre y qué buen abuelo debió haber sido este Adón, ¿no? Un buen administrador, ¿cierto? Asumimos, le damos el beneficio de la duda, que fue una persona honesta, de principios, de valores, que levantó gente no ociosa, no perezosa, no viciosos por ahí, sino gente de bendición. ¿Eh? Y esa es otra aplicación muy general que podemos hacer de este pasaje. ¿Eh? Por lo general, si somos buenos padres, tendremos buenos hijos. Yo sé que eso no es infalible, ¿cierto? Porque hay gente bien camina, a pesar de que tuvieron buenos padres. Yo sé que hay atarbanes, que hay guaches, que hay patanes por ahí, a pesar de que tuvieron buenos padres. Pero esas son las excepciones. La regla por lo general es, usted es un buen padre, usted puede esperar buenos hijos. Por lo general, esa es la regla general. Usted es una buena madre, ¿qué espera usted? Buenos hijos. Y eso que dicen por ahí, esto es tan cierto, y uno aquí trabajando con los niños no se da cuenta. Los hijos vienen a ser el reflejo de sus padres, de sus casas, ¿no? Y uno aquí en detalle se da cuenta. Como hay padres, hay hijos que aquí con su comportamiento, las cosas que hacen, las cosas que pasan, en su entorno y todo eso uno se da cuenta, en ese hogar hay problemas, en ese hogar pasa algo extraño. Y va uno a hablar, a ver, sí señor, pasa algo extraño. ¿Ve? Porque por lo general, buenos padres van a levantar buenos hijos, buenas madres van a levantar buenas hijas, y de ellos nietos. ¿Sí? Esa es la regla general. Es bíblica, ¿sí? Porque lo que usted siembra va a cosechar. Lo que siembra con paciencia, a través de los años, con amor, con dedicación, de eso al cabo del tiempo recoge. Bueno, entonces tenemos unas aplicaciones bien particulares de esos personajes. Del segundo sí no había mucho más que decir, ¿sí? Porque casi no nos dice nada, solo que juzgó 10 años y que esto. Pero ahora que veamos las aplicaciones generales que aplican para los tres, sí nos vamos a dar cuenta de algo. Y es que cuando yo leí este texto, aquí nos están relatando en estos cortos versículos 25 años de historia del pueblo de Israel. En estos cortos versículos. 25 años, ¿quiere verlo? Sí. Ixam, ¿cuánto reinó? 7 años. Y luego, Elón, ¿cuánto? 10. O sea que va ¿cuánto? 17. Y Abdón, ¿cuánto tiempo? 8. O sea, ¿cuántos años aquí hay? 25 años de historia del pueblo de Israel. Aquí en este pedacito. Pero ahí hay un detalle, hermano, que me llamó mucho la atención cuando leí. Precisamente es algo que no dice el texto. No es sobre lo que dice el texto, sino sobre lo que no dice el texto. Y es que me parece que este texto se sale del común de lo que hemos venido leyendo durante estos 12 capítulos que hemos estado escudriñando, ¿verdad? Desde el comienzo le dije que el libro de Jueces guarda un bosquejo que es pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Y ese círculo se repite a lo largo de cada libro con cada juez. ¿Por qué levanta Dios a Jefté? Porque el pueblo había pecado, había clamado, Dios levantó liberación. ¿Cierto? Amén. ¿Por qué levanta Dios a Débora? El pueblo había pecado, Dios los castigó, el pueblo se arrepintió y Dios levantó ese juez, esa gobernadora, ¿cierto? ¿Por qué levanta el Señor así a cada uno de esos jueces? Esa es la historia, dice, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Y entonces nos habla de un opresor. Y luego nos habla de cómo se arrepintieron y vinieron a Dios. Y luego nos habla cómo Dios los liberó de esa situación que estaban viviendo. Ahora noten, son 25 años de historia y aquí nada
se nos dice de eso. Esta generación rompió esa cadena. La última vez que se portaron mal fue con Jefté, la razón por la que Dios levantó a Jefté, que fue el juez que vimos hasta el viernes pasado. O sea, él murió y vea qué cosa, Israel no se entregó al pecado. Por tanto, como no se entregó al pecado, no vemos en este texto necesidad de arrepentimiento, ni tampoco de un juez en el sentido de un libertador. Amén. Nótese detalle en ese texto. Entonces, no vamos a hablar de lo que dice el texto, sino de lo que no dice, y es que eso tiene que llamarnos la atención. Fíjese lo siguiente: no hay guerra alguna. ¿Qué hemos visto en estos 12 versículos? Guerra con Cusán y Risataín, guerra con los amonitas, guerra con los filisteos. Otras naciones vienen a oprimir al pueblo, pero aquí no hay guerra. No hay guerra. ¿Verdad? ¿De qué más no nos habla este texto? De guerras internas entre ellos, de una pelea entre los mismos israelitas, una guerra civil. Por ejemplo, como la que vimos hace 8 días. Como la que vimos allá en Jueces capítulo 8, que hubo una mare de pelea, de conflicto entre los mismos israelitas. Y en el anterior, de hecho, hubo esa guerra entre ellos. Pero aquí, 25 años de historia, tampoco se nos nombra ninguna pelea, ninguna guerra entre ellos. Y por último, otra cosa que no nos dice el texto y que es común hasta ahora en toda la historia que hemos visto, es que tampoco hay idolatría. No aparece aquí Baal, ni Astarte, ni los dioses de los sirios, ni los dioses de los filisteos. No aparece Dagón. No aparece ninguno de esos por ningún lado. O sea, este es un periodo, 25 años, de paz y de santidad al Señor, de consagración al Señor. ¿Se fijan? Ahora, ¿por qué no hubo guerras? Probablemente a don Abdón le funcionó entregarle sus hijos y sus hijas a las naciones vecinas, y así tal. Bueno, mientras mi hija esté casada con, nada de guerra entre nosotros, ¿no? Bueno, ¿estamos? Listo. 25 años. ¿Sí? El buen gobierno de ellos no permitió que entre las tribus hubiera conflictos. El buen gobierno de ellos tres no permitió que en el pueblo hubiera pecado. Fíjese cómo comienza el capítulo 13. Que vamos a empezar a hablar de Sansón dentro de 8 días. Ese sí es famoso, ese sí, Dalila, todo, ese sí conocemos. Pero miren lo que dice, cómo comienza, miren lo diferente. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Miren, ¿se fijan? ¿Cómo comienza esto? Igual que como han comenzado todos los demás jueces, o si no, si la memoria no me falla, al menos la gran mayoría de ellos. Así comienza también el capítulo 13, la historia de Sansón, pero cuando habla de Ixán, de Lod y de Abdón, qué curioso, y empieza así. Ahora, ¿qué senda enseñanza tenemos aquí? Que cuando hay un buen liderazgo, hay paz y hay santidad. Que cuando hay un liderazgo de Dios, con hombres de Dios, y usted dice, pero Abdón hizo lo que hizo. Sí, usted ya sabe que les decimos hombres de Dios no porque sean santos inmaculados, que ninguno es, sino sencillamente por la manera como se dejan usar por Dios. Bueno, porque Jefté no está allá en el Salón de la Fama de la Fe, pero mire lo que hizo al final.
Y así cada uno tiene su cosa, su situación. Entonces fíjese, piense en eso. ¿Quiere usted saber si es un buen líder? Si está liderando de manera adecuada. Fíjese, por ejemplo, allá en su casa. Si en su casa hay peleas, división, seguramente hay un problema de liderazgo en su casa. Sea usted como varón, sea usted como mujer, sea problema de los dos, pero si hay contiendas, hay un problema de liderazgo. Porque cuando hay un buen líder, hay un hombre de Dios, una mujer de Dios en esa casa, la contienda cesa. La paz viene como regla general. No que a veces no se mechoneen, no, mentira, pero no que a veces no tengan su encuentro, su situación ahí, no, a veces en todos los hogares pasa, todos los hogares ocurre, todos los hogares. Pero lo que predomina en esa casa es la paz, la reconciliación, el amor, eso es. A la importancia. Usted piensa que eso de tener un hogar, eso es, casémonos, vamos para la cama, hagamos los hijos y échele para adelante, cierre los ojos y a lo que salga. No, hay que tener un buen liderazgo. Y si hay buen liderazgo en su casa, tendremos paz, como sucede en esta historia. Igual pasa en el liderazgo de la iglesia, ¿cierto? Si hay buen liderazgo, habrá ¿qué? Paz entre los hermanos. No que no haya el hermano sangrón por ahí, no que no haya el hermano contencioso, no que no exista ese hermano, no, en todo lado está el diablo. En todo lado está, todo lado. Pero por lo general usted ve, hay paz, hay reconciliación, hay perdón, hay amor, porque esa es señal de un buen liderazgo. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es la otra evidencia que tenemos aquí? Que cuando hay un buen liderazgo, habrá santidad. Santidad. Yo hablo del hogar y de la iglesia porque es como que lo que más nos aplica, pero aplíquelo a cualquier cosa. Pero habrá que santidad. Si hay un buen liderazgo en su casa. Usted es un buen líder como varón. Usted es una buena líder como mujer. Usted verá santidad en su casa. Otra vez, no que no cometamos pecados, no que no vayan a cometer pecados allá en la casa, claro, todos los días. Por mal que nos vaya, una vez al día pecamos, ¿cierto? Pero por bien que nos vaya, una vez al día, por bien que nos vaya. Pero usted ve que en esa casa predomina la vida santa, la vida que busca a Dios, la consagración. Fruto del buen liderazgo, de la prudencia, de la sabiduría, de la oración, de la espiritualidad que esa persona implanta allá en su casa. Una crianza de hijos bíblica, una relación de cónyuges bíblica. Va a traer paz y va a traer santidad en esa relación. ¿Dicen amén? Amén. Ahí aprendiendo. Ixam, Abdón y Ajalón. ¿Sí es? A ver si me los aprendieron. Ven, ese. Elón. Abdón y Ixam. Y lo mismo pasa en la iglesia. Cuando en un ministerio, cuando en la iglesia, cuando en un grupo hay un buen liderazgo, usted lo sabrá. Usted nota ese corazón arrepentido en las personas, ese corazón que busca a Dios, ese corazón que busca guardarse, comete error, comete falla. La gente de la iglesia, ya le dije, por bien que nos va, todos pecamos por lo menos una vez al día, por bien que nos vaya. ¿Sí? Entonces no estamos hablando de gente inmaculada, estamos hablando
de lo que usted ve en las personas, la actitud de las personas. Hay un corazón que desea a Dios y que está buscando al Señor. Cuando hay un buen liderazgo. Entonces fíjese en esas cosas. Usted puede preguntarse entonces, ¿está viendo esas evidencias en su casa, en su ministerio? ¿Está viendo esas evidencias en su hogar? ¿Está viendo? Si no las ve, hay un problema de liderazgo ahí. Hace falta un varón de Dios ahí, una mujer de Dios ahí. Hace falta alguien que vaya a entre a poner orden ahí. Que se deje usar por Dios. Alguien hace falta en esto. Y esto, hermano, es lo que podemos aprender de estos cortos versículos y tan sencillos versículos. Aprendimos tres cosas, que usted se dé cuenta, ¿no? Que el fin no justifica, que no porque resulte y funcione ya que es de Dios y fue que Dios me lo mandó. Entonces, como resulta, entonces hagámoslo. Estamos ofendiendo a Dios, no importa, pero resulta. Es práctico, es pragmático, hagámoslo. No se puede. Ahí tenemos al hombre que casó casó a sus hijos, hijas, con extranjeros para hacer pactos con ellos. Le resultó. Pero no era de Dios. Yo ya había dicho, nada de impías por acá, nada de impíos en mi pueblo. Una nación santa, apartada para el Señor. Número 2, aprendemos que el resultado de ser un buen padre es hijos y nietos importantes que cabalgan en asnas. Puede que no tengan millones y no lleguemos a tener millones ni nada, no, pero los hijos van a ser el resultado de ¿qué? De sus padres. Y por último, aprendemos ahí también, entonces, que si usted es un buen líder, una buena líder allá en su casa, o aquí en lo que hace en la iglesia para Dios, usted necesariamente verá dos cosas suceder: paz, reconciliación, perdón entre las personas y santidad. Cuando hay un buen líder, Astarot no tiene lugar ahí. Ni Dagón, ni Baal, ninguno de esos ídolos. Esos ídolos son confrontados. Bueno, eso es lo que puedo. ¿Cuántos quieren orar esta noche? Que el Señor tenga piedad de nosotros. El Señor tenga misericordia y nos ayude a ser así, tal cual estamos aprendiendo. ¿Cierto? Vamos a orar hoy por nuestros hijos. Vamos a orar hoy por nuestros nietos. Vamos a orar porque Dios nos haga líderes eficientes y eficaces donde estemos. Y que se vea nuestra mano en lo que hacemos en nuestra casa y en el ministerio que el Señor nos haga. Amén. Eso es sobre sus pies.